¿Quieren ir arrancando? Somos 22. Bueno, vamos, No sé, ¿no? Fer, vos marcás. Sí, sí, sí. 22 conectados ahora. Está bien. No sabemos en YouTube, porque eso Pasaron sí que no sé cómo lo los manejamos. 5 minutos de tolerancia. Bueno, no, mientras tanto, si quieren, voy haciendo como una introducción más general. Este es el cuarto y el último conversatorio de un ciclo que ha armado el grupo de acción universitaria para la emergencia social y sanitaria de Salto, ante la situación de pandemia generada por el COVID-19. Se ha hecho un ciclo de 4 charlas, 4 conversatorios, que arrancó el 24 de junio, y el de hoy precisamente lleva como título una interrogante que se titula El mundo post-COVID-19, cómo nos exige un nuevo modelo de desarrollo. Es una cuestión que nos interpela a todos, pero particularmente hoy tenemos el privilegio de tener 5 invitados de lujo que van a exponer sobre el tema, y va a quedar planteado para quienes están siguiendo a través del Zoom la posibilidad de hacer comentarios, de hacer preguntas, una vez cada uno de los expositores hagan su presentación. Las reglas de juego son que van a contar con 15 minutos cada uno, y bueno, y después habilitamos un tiempo para hacer las preguntas. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, de forma de ir organizándonos mejor. Lo que no quita que si alguien quiere hacer una intervención oral, apelando a la mayor síntesis posible, al final también lo puede hacer, ¿no? Entonces, pasando un poco a los expositores de hoy, va a comenzar Romina Révola, que es docente, investigadora de Argentina, de Rafaela, aunque recién decía, yo no sabía, que no eres de Rafaela. No, soy de San Vicente, pero sí trabajo en Rafaela, me identifico, digamos, con el territorio. Soy viva a 50 kilómetros. No. Licenciada en Ciencias Políticas, pertenece al Instituto de Trabajo Praxis y coordinadora de la Maestría de Desarrollo Territorial de la UTN, maestría que muchos salteños han ido a cursar, y también hay un cruce con docentes. También nos acompañan hoy el politólogo profesor adjunto Políticas Públicas y Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Sociales, Diego García Rosa, y Jorge Leal, sociólogo y profesor adjunto, investigador también del Departamento de Ciencias Sociales. Son un poco más de casa, así que menos presentación. Pero sin perder mayor tiempo, Romina, te pedimos si tú podés comenzar. Bueno, sí. Bueno, gracias al grupo de GEPADE, digamos, por la invitación, y al CENUR Norte de la UDELAR también por este espacio. Principalmente voy a compartir una pantalla para pasar la presentación de guía. Si bien voy a abrir muchos temas, voy a cerrar pocos en 15 minutos, porque como saben mis compañeros o conocidos, saben que hablo mucho. Bien, respecto a lo que planteaban y a la invitación que recibí, lo que intercambiamos un poco con Nati, esto de los desafíos del desarrollo territorial y del enfoque como proceso de construcción de capacidades territoriales, tal lo entendemos y lo definimos. Creo que tiene que ver con el principal desafío, es más cómo y con quiénes. Si bien aparecen, y la pandemia y el contexto emergente nos sitúa en pensar un poco y rediscutir el tema de los qué y para qué del desarrollo, que les invito a leer ahí un artículo de la revista de la Red de ETE, un número especial sobre COVID y desarrollo territorial, un artículo de Pablo Costamaña, que recupero en parte en este slide, donde decir qué cosas vienen a plantearnos este contexto
en términos de revisión del enfoque, de las rediscusiones en torno al enfoque del desarrollo territorial. Primero, un diálogo más aceitado con las miradas más latinoamericanas, lo que tiene que ver con el diálogo de saberes, la economía del buen vivir, todo lo que es el pensamiento decolonial, entre otras líneas de pensamiento más latinoamericanos, que implican que toda esta perspectiva del desarrollo, que surge, digamos, como experiencia de desarrollo local por nuestras regiones a partir de la experiencia de los 90, en Argentina sobre todo, como experiencias territoriales, y que a partir de esas experiencias es que el enfoque se empieza a revisar. Ya había ideas de miradas de decir esto del desarrollo económico no es lo mismo que el crecimiento, y ahí empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con la mirada que en América Latina de la CEPAL y de un montón de autores reconocidos, uruguayos, argentinos y españoles que aportan, digamos, a este debate, pero sin embargo hoy nos debemos un poquito más de esto, de la multidimensionalidad del desarrollo, ponerla en diálogo con otras perspectivas latinoamericanas o con otros saberes latinoamericanos en torno a qué se entiende por el buen vivir y por otras formas o alternativas, como le dicen estos que piensan desde más latinoamericano, a la idea de desarrollo. Esto de reforzar la idea de la economía de la vida o la economía real, darle un poco más de enfoque a estas ideas. Hay un lindo planteo también en el mismo artículo sobre esto de la economía para la vida que trabaja un poco Francisco Alburquerque, uno de los referentes nuestros en este tema, que les invito a explorar. Esto sobre los que, ¿no? Vuelve y toma mayor carácter, si bien tiene en los últimos tiempos mayor fuerza del ambiente como dimensión crítica, toma un carácter aún mayor y aparece esto de la vinculación entre lo urbano y lo rural y transversal las problemáticas ambientales. A nivel global, pero también claramente los problemas y conflictos ambientales suceden en los territorios. Entonces también esto nos implica de a poco ponerle otra mirada a esta dimensión, que muchas veces era subsidiaria o es subsidiaria de la idea de desarrollo económico, y sin embargo hoy hay un montón de estrategias que permiten ponerla en un foco. La idea de la gobernanza multinivel, si bien hablamos de gobernanza a nivel territorial, y es que lo que voy a enfocar, también es necesaria y aparece y reemerge en términos de cómo han sido tomadas las decisiones en términos de los estados nacionales, departamentales o provinciales, y bueno, y a nivel en nuestro caso, de los municipios y comunas, y cómo vincular en esto. Si bien estamos en dos países con una definición política distinta en términos digamos, de un país federal y un país centralista o unitario, para decirlo en términos comparativos, hay términos que, digamos, en términos de las prácticas de las políticas, sigue habiendo cuestiones que tienen que ver con las verticalidades, o quizás con esto de el top-down y poco bottom-up en un montón de sentidos. Y bueno, creo que la idea de la reciprocidad en el vínculo y en quiénes reciben las principales demandas de los problemas y cómo vincular a partir de esto con programas que tienen que ver con las competencias legales de provincia y de nación, y vincular esto, bueno, hay que empezar a reforzar esta vinculación un poco más. Si bien es algo que venimos trabajando, creo que hay que meter profundidad en términos de cómo se plantean estas relaciones. Ya me fui de tiempo seguramente. Bueno, y aparecen el tema de otros temas que vienen emergiendo, el tema de la transversalidad y la perspectiva de género en estos temas. El tema de la salud nos pone claramente, digamos, no veníamos trabajando estos temas, o se trabajaban muy poco, y bueno, cómo lo reflejamos más en tema de la multidimensionalidad del desarrollo, los temas de salud, de salud mental, psicología comunitaria, y el tema de la seguridad ciudadana, que es una problemática que nos atraviesa como América Latina, que es cada vez más fuerte en términos de lo territorial, y cómo le damos una vuelta a esto, incluso también el repensar la internalización de los territorios y los procesos de integración, en esto del término de la vinculación de América Latina y cómo están estos procesos, que también nos invita a repensarnos un poquito. Pero mi orientación va a que también tenemos que rediscutir y trabajar más sobre el cómo y con quiénes,
porque estamos hablando de los procesos de desarrollo territorial como un proceso de construcción de capacidades colectivas en los territorios, entendiendo el territorio como, bueno, un constructo relacional que nos invita a que comprendamos cuáles son las lógicas de los y las actores, cómo son sus lógicas de acción, sus intereses, en qué contextos están situados, cómo intervienen las emociones de estos actores y los contextos cambiantes que vienen a modificar seguramente un montón de prácticas en los territorios. Entenderlo como un sistema abierto y complejo, no digo nada que ya no sepan, pero creo que hay que, esto de lo multinivel y la dinámica del sistema abierto del territorio nos interpela otra vez en el contexto COVID. Reconocer, digamos, esto de que hay capacidades personales que se construyen o que están construidas y que hay que revalorizar, pero que a partir de esas capacidades personales, en lo colectivo hay un montón de capacidades que hay que reinventar y que permiten de alguna forma las capacidades tener una mirada de abordar problemas complejos para generar soluciones complejas. Y eso no se logra si no hay una multiplicidad de actores en el diálogo, y si no se tiene esta idea de que hay cuestiones que son transversales, que atraviesan este tema de lo relacional. La perspectiva de género, las cuestiones que tienen que ver hoy con un montón de problemas que nos implican pensar en muchas dimensiones para poder llegar a soluciones más integrales. En este sentido, nosotros trabajamos desde la maestría y del Instituto Praxis con algunas herramientas que nos permiten la vinculación entre la formación, la investigación y los actores del territorio, a partir de lo que es la sistematización de experiencias con alumnos de las maestrías, y acompañamientos desde la investigación-acción. Hoy estamos trabajando y traigo a colación el caso de 3 espacios de diálogo o 3 ámbitos de experiencias territoriales, como es el caso de Rafaela, San Vicente y Ramona, donde a partir de estas ideas del cómo se empiezan a constituir espacios de diálogo que tienen que ver con una multiplicidad de actores dialogando sobre problemas comunes y tratando de buscar generar acciones comunes para resolver estos problemas. Esta idea de generar procesos de acción, reflexión y acción, y teniendo en cuenta esto de que los procesos de acción, reflexión, acción son procesos de diálogo crítico, recuperando esta idea de Paulo Freire, y también trayendo a colación que el conflicto es inherente en los espacios de diálogo. Entonces, si bien se buscan acuerdos mínimos o comunes de cooperación, seguramente la idea de consenso per se, claramente hay que desmitificarla. Y por eso retomo en este sentido de que los procesos de diálogo tienen que ser facilitados, y ahí me surge la idea de que hay actores del territorio que facilitan, y nosotros como universidades también jugamos muchas veces el rol de formadores, facilitadores, o investigadores, facilitadores. En este sentido, recupero, digamos, esto del ejercicio del acompañamiento de la investigación-acción, que lo que buscamos con este ejercicio como investigadores, facilitadores en los territorios, en las 3 experiencias que mencioné, es potenciar un ejercicio grupal donde, a partir de diálogos o espacios de diálogo, se potencien capacidades existentes, tanto personales como colectivas, y se construyan nuevos conocimientos, tanto para la acción o la gestión de los territorios, es decir, para la práctica de los actores de ese territorio, de las organizaciones, de los gobiernos locales, en el sentido, digamos, de los actores con quienes estamos vinculando, como también para el conocimiento en términos de cómo nosotros reflexionamos sobre esto, en términos de cómo se hace el desarrollo, en algún sentido, y qué temas emergen en términos de poner más en discusión o el enfoque del desarrollo territorial. Ahí, bueno, lo que muestro es algunas cosas de las 3 experiencias. Esto es para una larga charla, pero a partir de espacios de diálogo, nosotros lo que buscamos es esto, el bucle que ven ahí, que puede desarrollarse es, bueno, dialogamos sobre temas, aparecen nuevos temas en la agenda, se rediscuten esos temas, y cómo esas reflexiones van y vienen en términos de la acción de los actores que participan en estos espacios. El Consejo Consultivo es un proceso que venimos acompañando desde 2012 y es para, digamos, una presentación sola, pero bueno, lo traigo a colación porque fue la primera experiencia de acompañamiento que iniciamos, y hemos variado mucho nuestra práctica en torno a esa experiencia,
Y hoy jugamos un rol de facilitador entre la coordinación del espacio, que la tiene el gobierno local de Rafael a partir de la Secretaría de Gobierno, y algunos debates que nosotros nos venimos dando en términos de cómo ha sido la evolución de este espacio de diálogo y cómo surgen en el Rafaela hoy otros espacios de diálogo a raíz de COVID, y cómo vincular, digamos, en términos de esto, esta experiencia de un consejo que se viene sosteniendo desde 2002 hasta la actualidad, con otros espacios de diálogo que surgen a partir de este contexto. Y ahí estamos en un debate, intercambiando algunas ideas sobre los diálogos como procesos críticos, con la coordinación de 2 secretarías del gobierno municipal de Rafaela. Aquí tengo 2 experiencias que para nosotros son las que más se atan al modelo de la investigación-acción en términos de cómo la venimos trabajando, donde hemos pensado problemas. Van a ver mesas en las 2 experiencias. La que ven con más colores es la de Ramona y la otra es la de San Vicente. Son 2 localidades, San Vicente de 7.000 habitantes y la otra localidad de 2.000 habitantes. Venimos trabajando de 2017 con Ramona y de 2019 con San Vicente. Y ahí lo que trabajamos es esto, es decir, bueno, cómo se construyen los diálogos entre actores, y a partir de eso facilitamos procesos de formación para la construcción de capacidades que pueden tener que ver con temas que ellos piensan que son problemas, que sirven estas formaciones para la acción, como también para ayudarles a reflexionar si eso es o no un problema, y temas que tienen, y un tema claro que lo venimos aplicando las 2, que es una formación de facilitadores, es decir, formar a personas que ayuden a otros a gestionar espacios de diálogo y a tomar decisiones. Que eso es la parte del rol que que tienen los actores, pero que también tenemos que fomentar desde la universidad como actor territorial, donde nos encontramos de decir, bueno, nosotros surge este problema, ¿quiénes son los actores que deberían estar involucrados? Y ahí empezamos un diálogo nosotros en la coordinación con los gobiernos locales, que es con los que dialogamos, de decir qué actores deberían estar involucrados, cómo dialogamos con ellos, y cómo pensamos a llevar a cabo acciones, porque los actores en su tiempo tienen que gestionar el territorio, entonces, cómo se hacen acciones para abordar esos temas, y cómo volvemos a la reflexión con ellos para decir, bueno, estas acciones sirvieron, qué hicieron, y cómo trabajamos. Hoy en ambas experiencias nos ha sorprendido el contexto del COVID. Hemos trabajado en el espacio de las mesas interinstitucionales, que son los 2 espacios de diálogo más amplios, para redefinir, compartir información que estuvieron haciendo en este tiempo, cómo van a afrontar estos momentos, y ver qué temas quedan de los que veníamos trabajando, como para seguir trabajando, y qué nuevas problemáticas emergen para gestionarlas de alguna forma y de un modo más articulado. Solo un comentario de esto es que quería traer dos cosas. El tema de que los diálogos en los territorios hay que realimentarlo constantemente, y hay un rol de facilitación de actores que asumen ese proceso, y también de la universidad como parte de estos procesos como actor, de poder promover esto del diálogo crítico, es decir, reflexionamos para la acción, pero también volvemos a la reflexión y nos llevamos reflexiones a los ámbitos académicos para repensar temas, o cómo estamos interpretando la realidad, o qué estamos aportando a los territorios desde nuestro rol, parece que tradicional, de construcción de conocimiento, pero también de pensar un poquito que el diálogo hay que realimentarlo constantemente, y que no queda otro camino que andar y desandar, pero colectivamente. Y hoy me dejo esta frase, pero porque me sorprendió hoy este texto de Boaventura de Sousa Santos, la universidad pospandémica, que claramente dice esto: las universidades producen conocimiento válido, pero es mucho más valioso si dialogan con otros saberes que circulan en la sociedad. Boaventura dice hay que democratizar más las relaciones, él habla de las relaciones de alumnos, yo digo también hay que democratizar más las relaciones con otros actores del territorio, y que no se puede abordar la complejidad de estos tiempos si no es de manera recíproca. Gracias. Muchas gracias por el tiempo, porque hablo mucho. No, estuviste, pero perfecta, Romina. Muchas gracias. Bien. Perfecta. No, sí, se entiende que si alguien precisa algunos minutos más, evidentemente,
Yo le trataba de indicarte con un cartelito al faltar 3 minutos como para ir redondeando, pero quien precisa algunos minutos más, bienvenidos. Yo, Diego García Darroz, tu turno, estimado. yo me hago cargo de esos 3 minutos de Romina. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a los organizadores, a vos, Fernando, a Natu, a Juan, bueno, a Romina y en Romina encarno el agradecimiento también a Praxis, en donde tengo varios amigos y hemos trabajado juntos varias veces. Y bueno, también con Jorge como compañero de panelista que le da nivel a este encuentro. Y en especial que esto se haga, como decía Fernando al principio, en el CENUR, para mí todavía Regional Norte, que más que mi casa es como un hogar ya. Así que solo agradecimientos. A ver, la propuesta del conversatorio, soy un desastre, no tengo una presentación, por tanto voy a conversar. Saludo a mi amigo Costamaña, que lo veo por ahí. La propuesta del conversatorio giraba como en 3 grandes ejes. Una era reflexionar sobre los modelos de desarrollo territorial y qué reflexión teníamos allí. Otra sobre un eje más vinculado a políticas públicas y se planteaba algún tema temporal de las últimas 2 décadas y luego un escenario post-COVID. Así que trataré de que mis aportes en este breve tiempo se focalicen en las 2 primeras y una reflexión final sobre el escenario post-COVID. Yo voy a abordarlo para el caso de estas 2 primeras, en el esquema del modelo de desarrollo territorial y de la reflexión sobre las políticas públicas vinculadas a esto, en torno a algunos de los desafíos de la tensión desarrollo territorial-centralismo. Y pongo un foco acá que acota el debate, pero que por lo menos me concentro ahí, después habrá lugar para el intercambio. Digo que elijo esto porque entiendo que es un eje, la tensión entre el desarrollo territorial y el centralismo, que vertebra muchas de nuestras discusiones que estamos teniendo quienes trabajamos en este enfoque, y sobre todo por lo que incide y que afecta a esta discusión, por los márgenes que quedan los territorios y que tienen los territorios de incidir en las estrategias de desarrollo, fundamentalmente en contexto de matrices unitarias y centralistas como es nuestro país. Romina decía bien, su estructura federal, pero bueno, nosotros con nuestra estructura unitaria central, el eje de los desafíos también acá está atravesado por esa tensión, ¿no? Entonces, me hacía algunas preguntas con respecto a esto, es decir, ¿son posibles estrategias de desarrollo territorial eficientes, sostenibles, legitimadas en contextos de alta centralización? Mucho de nuestro debate es la centralización o es la ineficiencia de un Estado que está sectorializado, descoordinado, con burocracias autonomizadas, con sistemas cerrados de implementación de políticas, lo que más conspira contra las estrategias sostenibles de desarrollo territorial. ¿Y qué papel, me hacía esa pregunta también, qué papel juega el diálogo y el debate público? Acá desde 2 dimensiones, y me parece que Romina y en general Praxis ha puesto esto en la agenda pública, pero también en la agenda del campo analítico del desarrollo territorial, que es el rol que tiene el diálogo y el debate público en las perspectivas, tanto en las perspectivas teóricas como en su rol para transformar institucionalidad. Como saben, soy un institucionalista y por tanto, en general, suelo mirar las instituciones. Antes de empezar, déjenme identificar las tres premisas sobre las que voy a basar estas reflexiones. Como decía un profesor mío de filosofía política, exponer las premisas de la que uno parte le allana el camino a los críticos, pero es un acto de lealtad académica, digamos. Así que voy a establecer cuáles son los 3 pilares sobre los que paro mi reflexión. La primera premisa viene tomada del área de la filosofía política. Creo que hay un diálogo ahí que tenemos que hacer entre filosofía política y desarrollo territorial mucho más fluido, pero es que el objeto primario de nuestras reflexiones deben focalizarse en eso que John Rawls habla de la estructura básica de la sociedad, ¿no? ¿Qué es la estructura básica de la sociedad en esta perspectiva? Bueno, es la estructura que la componen las principales instituciones como
la Constitución, las instituciones que regulan las disposiciones económicas y sociales, las instituciones que regulan los regímenes de propiedad, las estructuras familiares monogámicas, la herencia, etc. Es decir, aquel conjunto o set de instituciones que son los que afectan la distribución de los deberes y de los derechos y de las ventajas de personas, pero también de los territorios en una sociedad. O sea que hay que, digo, me paro ahí para mirar un primer punto de reflexión sobre instituciones. Digo que es clave centrarme ahí porque, para el campo del desarrollo territorial, porque en la medida que abordemos los efectos que tienen esas instituciones, rápidamente nos encontraremos que son muy profundos en la medida que determinan posiciones. Hombres y mujeres que nacen en posiciones sociales y territorios distintos van a tener diferentes estructuras de oportunidades en una comunidad, dependiendo de esta estructura, de lo que podríamos denominar estructura básica de la sociedad. Y por tanto, cuando me paro acá de un enfoque de análisis de desarrollo territorial, quiero decir que creo que tenemos que avanzar mucho más en nuestro enfoque o desde nuestra perspectiva analítica para discutir cuáles son los criterios por los cuales evaluar los impactos distributivos que esas instituciones tienen en términos territoriales, tanto para las personas como para los territorios. Entonces esa es la primera premisa de la que parto. La segunda premisa de la que parto es que, como dicen algunos autores por ahí, las instituciones tienen como una especie de hardware y de software, ¿no? El hardware es lo que ya conocemos y es un poco la reflexión que nos pide también la pauta, es decir, programas, procesos, prácticas, instrumentos, políticas públicas concretas, etc. Pero el software de las instituciones, dicen algunos autores como Dreisek, son los discursos que programan esas instituciones, las que las ordenan, las que las estructuran de alguna manera. Y todo el campo analítico, y esta es una reflexión que dejo en voz alta para después del debate del desarrollo territorial, se ha concentrado mucho más, si ustedes quieren, en el hardware de las instituciones centralistas, en las políticas públicas de esas instituciones, en cuáles son los instrumentos, en cuáles son las normas, en cómo esas normas y esas políticas de alguna manera tienen efectos dispares sobre las conductas de los agentes, y ese desbalance creo que le hemos prestado muy poca atención analítica a los discursos que están asociados a cómo se conforman, cuáles son los discursos que sostienen esas instituciones centralistas en nuestras comunidades. Y la tercera premisa que sostengo, la primera la de la estructura básica, la segunda la de la importancia del discurso de las instituciones, pero también del hardware, la tercera es que si queremos diseñar y rediseñar instituciones para reestructurarlas, digamos, de alguna manera, y que cambien esas matrices que en este caso podrían ser centralistas, que es nuestro foco, tenemos que hacer un énfasis muy fuerte en pegar en los discursos que sostienen esas instituciones. Dicho estas tres premisas que me llevaron 8 minutos, voy a abordar rápidamente algunas reflexiones sobre el hardware, es decir, sobre las prácticas, las políticas públicas, las lecciones aprendidas, institucional centralista, y luego algunas cuestiones sobre el discurso de estas instituciones. Yo creo que algo de esto ya lo habíamos comentado en el debate sobre GEPADE. Yo creo que cuando hablamos de centralismo, por lo menos en el caso uruguayo, deberíamos dejar de hablar de centralismo y hablar de centralismos, esta cuestión plural, dado que el centralismo es un set complejo de instituciones que asumen distintas formas institucionales, jurídicas, burocráticas, ministerios, secretarías, programas, agencias, etcétera, pero que tienen distintas lógicas y distintos criterios, y que por tanto, cuando nosotros hablamos del centralismo, simplificamos a veces el debate, es mejor hablar de centralismo. Una segunda reflexión sobre este hardware de las políticas centralistas es que yo creo que, y también va por mi paso por la lógica central, el problema no siempre es 100% producto de la matriz centralista, sino de lo balcanizado del Estado central. Es decir,
la fragmentación en organizaciones, la fragmentación en institucionalidad que hay de ese Estado que, como tercera buena lección aprendida, digamos que esa balcanización alimenta una fragmentación tal que lo descoordina mucho, lo deja con impactos bastante reducidos, pero en que las lógicas centralistas del Estado quedan fragmentadas, sí, pero su centralismo queda intacto. A ese otro hallazgo, o por lo menos reflexión, que me surge del Harvard centralista, es esta fragmentación, esta balcanización del Estado central, descoordinado y fragmentado, también funciona como un incentivo muchas veces para los actores locales a aquellos que tienen más capacidad de lobby, a aquellos que tienen más capacidad de agencia, que puedan extraer mucho más renta política o mucho más renta de fondos y de herramientas ante la ausencia de espacios de diálogo mucho más estructurados en términos del debate de la política territorial. Por lo tanto, uno encuentra en un Estado centralista, fragmentado, balcanizado, sectorializado, actores que tienen muy buena gimnasia en actores locales que tienen muy buena gimnasia en aprovechar esta balcanización. Un quinto punto de esto es que, sobre el Harvard de las políticas públicas, que aun cuando hay voluntad política descentralizadora o de impulsar procesos de desarrollo territorial más a nivel de dirección política, las burocracias medias tienen un enorme poder de veto y funcionan como la verdadera estructura central en las instituciones. O sea, hay discursos descentralizadores que encuentran siempre su freno en tecnocracias centralistas. La estructura de la burocracia, de alguna manera, tiene una importante consecuencia sobre el resultado final de estas políticas públicas que de alguna manera queremos evaluar. La burocracia es clave para definir qué es un problema a nivel territorial y cómo se compone, las distintas conceptualizaciones de los problemas, la estructuración de las soluciones, la movilización de los recursos técnicos, cómo formulan esas políticas públicas, cómo la implementan. Y nosotros hemos prestado, me parece, y acá abro después el debate que veo a Pablito que está ahí, poca atención al rol que tienen los centralismos burocráticos, más aún cuando en esa institución tengan vocaciones políticas descentralizadoras. Y ahí me parece que en el componente de las burocracias no es solo lo centralizado del aparato burocrático, sino también la sordera, su proceso de autonomización con respecto a actores, discursos, problemas que puedan surgir, por ejemplo, a nivel territorial o de esos diálogos que hablaba Romina, pero que encuentran un muro en esa sordera burocrática. ¿Cuántos minutos me quedan, Fer? 2. 3. 2. Bueno. Me quedan 3 minutos. Me quedan mis 3 minutos y los 3 minutos de Romina. Esto con respecto digamos, al Harvard de la política pública central, ¿no? A 5 o 6 características del Estado centralizado. Déjenme algunas reflexiones sobre la importancia que tiene, y repaso lo que decía Romina, la importancia del diálogo, es el rol que tienen los discursos. Ninguna institución funciona sin un discurso o unos discursos asociados que sostengan esa institución. Y para mí resulta, en este sentido, imprescindible, si nosotros queremos, de alguna manera, incidir en el patrón institucional que de alguna manera coordina las acciones y determina las políticas, etc., identificar claramente y problematizar una discusión sobre los discursos que están detrás de esas instituciones. Creo que tenemos ahí una agenda muy potente de identificar estos discursos que configuran las instituciones a nivel territorial. Yo me pregunto ahí cuáles son estos discursos que hoy estamos impulsando el desarrollo territorial, quiénes son los agentes portadores, dónde se están generando estos discursos, en qué ámbitos políticos nacionales, locales, están circulando este debate público para incidir tanto sobre las burocracias, sobre la estructura básica esta que hablaba al principio.
Uruguay está atravesando una discusión enorme sobre la LUC, que es una ley de urgente consideración que tiene 500 artículos y que de alguna manera toca mucho del Harvard este que veníamos hablando en materia de redefinición de las instituciones. Sin embargo, en la LUC yo no he escuchado un solo debate territorial acerca de si ahí se incluyeron cuestiones territoriales o no territoriales, y no hay un solo artículo descentralizador en 500 artículos, pero tampoco hay ninguna voz que diga no incluyeron el componente territorial en el debate de la urgente consideración. Entonces, para mí hay una agenda enorme ahí en la discusión sobre los discursos, en la discusión sobre las autonomías burocráticas. Yo creo que, solo para poner un ejemplo, lo decía en aquel congreso de GEPAE, para identificar un discurso, creo que hay un discurso que uno podría identificar en Uruguay que se llama centralismo amable, un centralismo que tiene presencia territorial, que hace obras, que invierte, pero que nunca termina de incorporar al territorio en los esquemas de diseño, en los esquemas de consulta, en los esquemas de ejecución y en los esquemas de coparticipación y distribución de recursos. Es decir, planifica, pero de manera dispersa, construye agenda de prioridades, pero deja intacta la matriz central en cuanto a los recursos para llevar adelante esos ejercicios de planificación. Ahí hay un discurso, ¿no? Soy territorial, pero es un centralismo simpático. Yo le llamo el centralismo amable, pero bueno, ese son el tipo de cosas que tendríamos que problematizar para mí. Dos cosas finales y termino. Una con respecto al escenario post-COVID. Esto ya me lo escuchó Costamaña en otro conversatorio. Yo soy muy escéptico con el escenario post-COVID que va a emerger. El escenario o el COVID o la pandemia dio lugar a una serie de aportes que vieron en esta pandemia una oportunidad para la transformación social de gran escala, el capitalismo se ponía en jaque, nuevas estructuras alternativas surgirá, un mundo nuevo y más solidario, etc. Obras como la de Zizek, que se parece más a un guión de Calle Corrientes que a una obra filosófica a esta altura, que da lugar en este marco de la pandemia al surgimiento de la nueva utopía comunista. Yo creo que todo lo contrario, esa es una narrativa más parecida a la ciencia ficción que al cambio histórico, y de hecho me preocupan normativamente las apuestas por estas utopías globales hechas por filósofos, me recuerda a algunas tiranías complejas. Y yo creo que en todo caso, más que el emergente del capitalismo, hay tres tendencias que me asustan mucho en el escenario post-COVID. La primera, el nacionalismo. El nacionalismo es un caldo de cultivo, crece, estos escenarios pandémicos son combustibles a las lógicas nacionalistas. La otra advertencia que déjenme decirla es de cierta tecnocracia científica sustituyendo la política. Esto que un consejo de científicos empiecen a tomar definiciones políticas que ordenan la comunidad, está muy bien, pero ojo ahí, me parece que tenemos que poner señales de alerta. Y lo otro, la centralización. Así que yo al final del COVID creo que vamos a estar más nacionalistas, más tecnócratas científicos y más centralistas. Este es mi escenario post-COVID. Pero esto es simplemente para tirar el debate. Y por último, yo creo que sí, esto en Uruguay sí, hoy tenemos evidencia, los territorios que superaron mejor o afrontaron mejor el proceso COVID fueron aquellos que tenían capacidades instaladas en los territorios y diálogos en los actores mucho más desarrollados. Departamentos que teníamos en rojo en todos los indicadores clásicos de la economía fueron los que mejor se comportaron, pero porque tenían allí capacidades de diálogo entre actores para afrontar este proceso. Así que ahí sí abro una luz de esperanza y de agenda para el trabajo en capacidades al estilo o en la lógica que venía plantando Romina y que viene trabajando también Praxis. Bueno, perdón, me tomé los 4 minutos. Sí, la verdad, Diego, que o yo me expresé mal o vos entendiste mal, pero Romina no se pasó, no, le faltaron 3 minutos. Romina hizo exacto, cumplió
en tiempo y forma. Yo pensé que me entendí mal y los aproveché, ¿no? Ahora nos obligás a que Jorge también haga usufructo de 2, 3 minutos más de margen, y Romina después también pueda. No, y si está grabado, si pueden borrar que lo de CISE, que parece una obra de Calle Corrientes, se los agradezco también. Bueno, Jorge, por favor. Hola, buenas tardes. Quiero en primer lugar saludarlas, agradecer a quienes me invitaron a la organización, a Diego, que como bien dijo nos conocemos hace bastante, a Romina no personalmente, ahora sí, un gusto. Y bueno, y básicamente lo que quiero compartir en estos minutos que tengo asignados con ustedes es algunas reflexiones en voz alta, básicamente, que me genera cuál es el impacto, digamos, como consigna, cuál es el impacto de la crisis de COVID-19 en el desarrollo. Entonces ahí quizás haya algún énfasis en mi presentación que no esté tan centrada en la cuestión del desarrollo territorial, sino más bien en la cuestión del desarrollo desigual, ¿no? Entonces, es por eso que voy al comenzar, contextualizar en la situación regional de América Latina con respecto a la pandemia, y a partir de ahí llegar hasta la situación de Uruguay y hacer alguna mención sobre lo que considero pueden ser ajustes necesarios en la política pública de desarrollo. Entonces, voy a poner una pantalla para compartir. Nosotros bueno, saludar también, no sé si saludar a toda la gente que está presente, creo que mientras abro la presentación no había dicho nada. Un gusto compartir este tiempo con ustedes. Nosotros básicamente tenemos una situación, la pandemia va a impactar fuertemente, ¿no? Algunos documentos que están circulando hablan de que va a ser la mayor crisis económica y social de la región en décadas. Estamos frente a una recesión que va a ser la más fuerte en los últimos 100 años. La actividad, el PBI va a caer 9%, y estaba mirando unos datos para el día de hoy que hablaban de 9,5%. ¿No? Eso significa, con relación al año pasado, unos 45 millones de pobres más y unos 28 millones de indigentes, es decir, personas que no obtienen lo necesario para sobrevivir. Esa es la situación en la que estamos. Entonces, me parece bien interesante poder abrir un espacio como este para discutir el desarrollo latinoamericano, cómo es impactado a partir de este suceso histórico. En ese sentido, yo pienso que venimos charlando demasiado acerca de cómo impacta la crisis de COVID-19 en diferentes aspectos, ¿no? Porque impacta en la educación, en la salud, etc. Vamos a lo que nos toca ahora, dejando de lado la dimensión epidemiológica del asunto, el impacto social y económico, en este caso concretamente para el desarrollo. Definitivamente lo que hace la crisis actual es profundizar problemas que ya teníamos, ¿no? Que eran propios del desarrollo latinoamericano. No los crea, los profundiza. Entonces, el por qué estamos siendo tan afectados, de acuerdo a estos datos que aparecen ahí, bueno, nosotros tenemos, entre otras cosas, una informalidad altísima. La mitad de los trabajadores latinoamericanos son informales, esos son 140 millones de trabajadores. ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, obvia, ¿no? Si la gente no está cubierta por ningún sistema de seguridad social, va a tener que salir a trabajar, si no, no come. Y no está cubierta ante ningún tipo de riesgos. Entonces, obviamente que hay una clara exposición y vulnerabilidad de estos trabajadores, de estas trabajadoras, en una situación como la actual, donde obviamente las recomendaciones son aislarse, volver a la esfera del hogar para protegerse, etc. Estos trabajadores no lo pueden hacer. Por otro lado, sabemos que la informalidad está asociada a pobreza, a baja productividad,
bajas calificaciones, bajos salarios, y sabemos que hay sectores específicos de la fuerza de trabajo que están en esas condiciones, ¿no? Entonces, además, el 70% de los ingresos de los hogares de latinoamericanos procede del trabajo. Entonces, claramente, eso implica que las recomendaciones, que pueden ser genéricas, de protección, de aislamiento, etcétera, para un porcentaje muy significativo de los trabajadores no funcionan. Entonces, eso como primer aspecto. Después, que claramente tenemos un modelo de desarrollo desigual. Si hay algo que lo define, la CEPAL viene insistiendo en todos los documentos últimos desde 2010 a esta parte, casi que en todos, acerca de el gran problema, el gran freno, el gran obstáculo para el desarrollo es la desigualdad. Solamente para tirar algunos datos, solamente Sao Paulo, el DF y el Estado de México y en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires generan una cuarta parte del PBI regional, ¿no? Y después tenemos concentraciones de pobreza en el nordeste de Brasil, nordeste y sur de Brasil, sur de México. Las zonas más rezagadas también están claramente identificadas como aparece ahí, ¿no? El este de México, las zonas andinas, Colombia, Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia. Claramente tenemos un modelo de desarrollo muy, muy desigual, y es ahí a donde aterriza el fenómeno de la crisis actual, en ese campo fértil de profundización de desigualdades. Entonces, lo que propongo es, en primera instancia, dejar de pensar en términos de qué provocó, de qué causó, sino de pensar cuáles eran los problemas que vino a profundizar la crisis del COVID-19, la pandemia. No como causa. Pensemos, por ejemplo, en la situación de las mujeres. Sí es cierto que la actual pandemia las expone a mayor violencia doméstica, las expone a sobrecarga de cuidados, y también las afecta porque en el mercado de trabajo esas mujeres trabajan en algunos sectores que están particularmente siendo castigados por esta pandemia, como por ejemplo el turismo. Entonces, está bien, pero esa situación era preexistente, no es nueva. O sea, la pandemia no es la variable independiente que explica todo lo que pasa. Entonces, para mí, en este momento, me parece que cuando pensamos en la relación entre el COVID-19 y el desarrollo, tenemos que pensar en términos de un proceso en el cual este fenómeno ocurre y lo profundiza, pero no lo genera en muchos de sus aspectos. ¿Qué pasaría si, pensando en voz alta, por eso les decía que la idea era pensar en voz alta, si no hubiese habido crisis del COVID-19, de haber continuado con la vieja normalidad, porque ahora hablamos de una nueva normalidad? Ese problema del desarrollo desigual, que es un rasgo característico del modelo de desarrollo latinoamericano. Uruguay tiene alguna excepcionalidad, pero no escapa a eso. ¿Se hubiese revertido? ¿Las políticas de desarrollo que se venían instrumentando hubieran tenido la capacidad para modificar ese rasgo estructural? Pensemos, por ejemplo, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los objetivos 8 y 10. El 8, promover el crecimiento económico inclusivo, sostenible, y el empleo y el trabajo decente para todos. El 10, reducir la desigualdad en y entre los países. Entonces tenemos ahí dos componentes, ¿no?, que claramente son significativos para el desarrollo: el empleo de calidad y además la igualdad territorial. Estos objetivos se hubiesen cumplido igualmente si no hubiese habido crisis del COVID-19. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en esto de que estamos, si lo evaluamos en términos de la cantidad de contagiados y de personas que fallecieron, Uruguay aparece como un caso de éxito. Estamos bastante acostumbrados a ver en los medios de prensa ese calificativo. Ahí la variable en donde hay coincidencia que puede explicar mejor es la densidad poblacional del país. Y después aparecen otras, ¿no?, que se tomaron medidas tempranas, que el sistema sanitario estaba bien preparado,
Alguna cuestión también de tipo cultural, como que haya una suerte de conciencia social que hizo que la gente acate, aunque no haya habido cuarentena obligatoria. Que algunas condiciones climáticas fueron favorables al principio. Y aparece también que tenemos una baja informalidad laboral. ¿Por qué? Porque Uruguay obviamente tiene, en el contexto latinoamericano, que como vimos tiene más de un 50%, tiene un 25% de informalidad laboral, ¿no? La mitad. Eso lo posiciona muy bien, pero nos olvidamos de algo. Cuando lo analizamos territorialmente, en 2019, Cerro Largo tenía 22 puntos de informalidad más que Colonia, en la dimensión que tiene Uruguay. Si lo miramos en la serie 2006-2019, esa distancia no se acortó entre Colonia y Cerro Largo, sino que aumentó 4 puntos. Nadie diría que durante 2006 y 2019 no hubieron políticas neoliberales. No fueron neoliberales esas políticas. Fomentaron la igualdad, fomentaron la inclusión, generaron empleo de buena calidad. De hecho, la informalidad en el total del país cae muchos puntos, pero se mantiene la brecha territorial. Entonces, cuando miramos la afectación de la pandemia a nivel sanitario, bien, sí, los datos son razonablemente buenos, pero no sabemos cómo vamos a salir de esta situación y cómo van a salir los territorios que entraron a esta situación de la peor manera, como los territorios de la región noreste, que son los que están básicamente mal en todos los indicadores. Si lo miramos ahí en esta gráfica, lo que está mostrando es entre regiones cómo se comporta la variable de informalidad del no registro de la seguridad social, que como vemos mantiene entre el área metropolitana y la región noreste la diferencia inicial. Eso plantea una primera pregunta acerca de qué ha pasado con la cuestión territorial durante este tiempo, o cómo se ha entendido a la cuestión territorial, porque indudablemente que ha estado presente en prácticamente todas las políticas que se han formulado. Esto, que empíricamente se puede demostrar, lo reconoce la propia OPP. La OPP dice, perdón, quiero volver para atrás. Dicen algo así como, en cualquier circunstancia la evidencia parecería mostrar que, si bien existe una tendencia general de mejora de los indicadores sociales básicos, lo que es compatible con el proceso de crecimiento económico, que conduce a una convergencia real sobre los niveles de vida, no existen, dice OPP en un documento que se llama Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050, y que se publicó el año pasado, no existen elementos que permitan identificar una tendencia estructural a la convergencia nominal territorial. Es decir, el propio organismo encargado de la planificación territorial, o uno de los organismos que principalmente se encargan de eso, dice que no hay evidencia de que se haya atendido a la convergencia territorial. Además de que es un documento extensísimo que le dedica a la cuestión territorial 2 páginas, ¿no? Entonces, no es solamente algo que arroje los datos, sino que desde el propio organismo gubernamental se expresa esto como una constatación. Entonces, tenemos que pensar en los desafíos durante y post-COVID-19. Entonces, pensar en las inequidades territoriales a la hora de analizar la situación actual y las consecuencias de la actual crisis. Porque indudablemente, gracias Fernando, indudablemente no entramos de la misma manera y no vamos a salir de la misma manera en esta situación de pandemia. ¿La pandemia nos afecta a todos? Sí, claro, pero no a todos por igual. Y eso es válido, tanto a nivel individual o de los hogares, como de los territorios.
y sobre eso prácticamente no se dice mucha cosa. Simplemente vemos un mapa que nos dice cuántos casos hay por día y quiénes tienen casos, quiénes no tienen, qué departamentos tienen. Después nos muestran, bueno, ollas populares y otras cuestiones. Esa es toda la noticia que hay y todo el debate que hay a nivel territorial. Eso hay que repensarlo. Y por otro lado, indudablemente que la postcrisis obliga a repensar el modelo de desarrollo en función de las desigualdades, ¿no? Y el papel de la política pública en eso. Porque el modelo de desarrollo puede parecer una abstracción. Ese modelo de desarrollo se materializa a través de políticas públicas. Y venimos de una serie de políticas públicas que a nivel territorial no han tenido impacto. Eso no quiere decir, y me adelanto a aclarar lo que estoy expresando, que no haya mejorado la calidad de vida de la gente en los territorios. Cuando yo digo que no tuvo impacto, digo que no tuvo impacto en las desigualdades territoriales. No en que no hayan sido útiles para mejorar las condiciones de vida de la gente, en aquellos lugares donde se instrumentó una política, un programa, etc. Entonces, me parece que esas serían las cuestiones para que podríamos charlar. Y yo lo dejaría por ahí. Listo. No sé, dejé de compartir la pantalla, ¿no? Por las dudas. ¿Sí? Sí, sí. Gracias Sí. por la atención. Sí, muchas gracias Jorge, muchas gracias Diego, muchas gracias Romina. Solo recordarles que el conversatorio es organizado por el Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Sanitaria y Social de la sede Salto de Sanur Litoral Norte, como habíamos previsto. Romina, te quedamos debiendo 2-3 minutos si querés hacer alguna intervención, y si no, ya pasamos directamente a las preguntas, si hay preguntas para presentar a cualquiera de los panelistas o comentarios que quieran hacer. Como veo que no hay escritos en el chat, si alguien quiere hacer una pequeña intervención. ¿No? Nadie quiere... Nadie se anima a Bueno, opinar. rompo el hielo. Bueno, gracias Natu. Sí, nos vamos animando. Bueno, agradecerle a Jorge, a Romy y a Diego por haber aceptado estar con nosotros hoy. Pensaba en esto último que Jorge planteaba, ¿no? Este discurso generado desde el gobierno de Uruguay, atravesando como esta etapa de la pandemia con éxito, ¿no? De hecho, hace 2 días salió un spot donde muestran recortes de diario de la prensa uruguaya, donde muestra Uruguay es un país exitoso, está saliendo de la pandemia, etc. Y que en realidad puede ser, sí, en términos sanitarios, en la medida que la curva venía aplanándose, pese a los brotes de estos últimos días, pero que esconde como esto que vos decías de situaciones que han sido profundizadas a raíz de lo que ha generado como consecuencia la pandemia, ¿no? Y Jorge también traía esto de, bueno, las noticias ahora solo son los casos o cuántas ollas, o las ollas que hay. Pero en realidad el tema de las ollas, para mí también es algo que es pre-pandemia, ¿sí? Y que se profundizó después con el marco de la emergencia alimentaria que se generó en el país. Porque una encuesta que nosotros hicimos desde el grupo de gestión universitaria nos mostró que en realidad un porcentaje importante de las ollas que estaban funcionando en Salto, en ese momento eran 50 y pico de ollas, estaban funcionando antes de la pandemia, ¿no? Y que en realidad no, o sea, no respondió necesariamente a los efectos de la COVID. Entonces, eso como por un lado. Por otro lado, Romy hablaba en su presentación de los diálogos, ¿no? Para
necesarios que se generen en el territorio y el rol de la universidad, ¿no? Entonces ahí capaz como plantear un interrogante de si ustedes creen que el rol de la universidad no mutó en un escenario COVID. Yo creo que en nuestros territorios la universidad no es un actor fuerte en términos de desarrollo, no es vista así, no juega un papel, ¿no? Tan importante, pero que el escenario COVID puso a las instituciones académicas en un escenario distinto, ¿no? Es decir, el gobierno toma decisiones en función de lo que dice un grupo de científicos. Esto que cuestionaba Diego en su presentación, que decía, bueno, cuidado con la, no me acuerdo, tecnociencia, no sé. Bueno, no, con este grupo de científicos que ahora viene a decidir qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como una tensión, entiendo como el planteo de Diego, decir cuidado con esto, pero entiendo que se abre una oportunidad para la universidad como actor en los procesos del territorio y también esta visión, a ver, esto un poco para Romina y para Pablo, no sé si habrá alguien más de Argentina, si estaba Emi Vidal por ahí. En el interior, en Salto, se procesaron un montón de test para detección de COVID, ¿no? Que es una capacidad que hace un tiempo no estaba instalada, ¿no? Y que se logra, si no, todos los casos estarían siendo las muestras procesadas en Montevideo, por ejemplo. Entonces, hay un rol para mí de la universidad, que tampoco era que no estaba, existía previo a la pandemia, pero que la pandemia coloca como evidente de la universidad como generador de conocimiento, que me parece importante. Esa es mi visión, pero me gustaría saber qué visión tienen ustedes también. Bueno, no sé si fui muy clara, pero por ahí. Si me permiten, ¿puedo aportar algo? Bueno, bajar el teléfono. Sí, adelante Pablo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto escucharlos y, bueno, verlos también. Qué lindo, porque toda la pandemia no nos permite vernos, así que es un gusto verlos. Yo dos cosas quiero aportar al debate que plantearon los tres ponentes, ¿no? Uno, continuar lo que decía Natu recién. Como nosotros venimos de una presencia de la universidad más fuerte, esto no es tan nuevo, pero sí significa recontra profundizarlo. Creo que lo que nos dejó la pandemia es una legitimación. Yo en eso coincido 100%, porque si bien nosotros usamos espacios de diálogo, ágoras, que es el lugar de encuentro donde los científicos se encuentran con la política, esto se vio muy, muy, muy fortalecido en este marco, aun cuando hay que conseguir los equilibrios. Yo creo de que la política no puede tomar decisiones siempre solo, por eso están los diálogos, y ahora el diálogo con la comunidad científica es importante, lo cual también estamos de acuerdo con desequilibrio para estos exageramientos de la Rosa, de Tecno, no sé cuánto le llamó, que no lo podemos repetir. Coincidimos, digamos, con Diego, que en ese caso no pueden los científicos dirigir la política, pero si no, sí es un diálogo de la política con la academia conducido por la política. Después puede tener desequilibrio, pero yo creo, como Natu, ahí es que en la Argentina, y en nuestro caso, no en todos los lugares de la Argentina, revalida la universidad construyendo conocimiento colectivo con la política. Entonces, yo creo que ahí estamos de acuerdo, hay que sacar aprendizajes y es un elemento, para mí, central en la reconstrucción del desarrollo territorial post-COVID. Aquellos espacios donde haya institutos, universidades, pueden hacer un aporte muy grande a partir de esta legitimidad que le da este nuevo espacio de diálogo ahora entre la universidad y la política. Creo que hay una gran oportunidad y el problema mayor, Natu, creo que lo hemos charlado muchas veces con todos ustedes, con Nati, con todos los que vamos, la mayor restricción la vamos a tener nosotros en términos de cantidad de recursos humanos y de gente que pueda gestionar estos nuevos diálogos, ¿no? Empezamos a encontrar un horizonte nuevo con la universidad y no tenemos gente para hacerlo, porque aparte ustedes saben, los docentes laburaron 350 millones de horas, los investigadores no nos permían por esto, etcétera, etcétera, pero ahí va a haber una limitación, pero creo que hay un actor importante para la reconstrucción. Y el otro actor también,
sumándome al debate que planteaba Diego García de Rosa, es el éxito de la pandemia se explica por una presencia del Estado importante y del Estado central. Y se ha invisibilizado, por lo menos en varios países, se ha invisibilizado el rol de los territorios. Y ahí creo que no perdimos por palizas, pero perdimos un poquitito. Se ha hegemonizado los medios de comunicación, han hecho triza las heterogeneidades de las que hablaba Jorge, se ha homogeneizado cuando en realidad la práctica no fue así. En Argentina, por ejemplo, tenemos varios territorios con dinámicas totalmente distintas, en ambas funciona distinta, otras ciudades, Chaco distinta, y además el rol de los territorios y los actores locales fue clave, y además va a ser mucho más clave ahora en la reconstrucción, porque ahí se necesita heterogeneidad. Por eso yo creo que el rol de desarrollo territorial en esta etapa post-pandemia debería haber un fuerte debate político sobre el rol de los territorios en la pandemia y en la salida, pero arrancamos de -10 porque los gobiernos centrales nos han invisibilizado. Habría que hacer un análisis un poquito más profundo sobre por qué nos invisibilizaron, pero han invisibilizado en función de la homogeneidad. Y yo creo que ahí vamos perdiendo. No, podríamos charlar de otros temas, pero son estos dos pequeños aportes que quiero hacer. No sé si hay algún comentario que quieran hacer alguno de los tres panelistas. Tenemos a Juan Romero, que pidió la palabra para una intervención, y tenemos en el chat una consulta también de Erika Torrejón, que nos acompaña de Medellín, de Colombia. Los panelistas son los que deciden si quieren comentar algo lo que decía Pablo, o pasamos directamente a las otras preguntas. No, yo solo una cosa, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? No, bien breve, con respecto a este reconocimiento que ha obtenido, bueno, los científicos en general y la universidad en particular, ¿no? A mí en particular me parece que eso ha estado más concentrado en el científico más, digamos, de las ciencias biológicas, no de los cientistas sociales, ¿no? Sí. Digo porque si no parece que, al menos en Uruguay, ese consejo de sabios que aconseja, que asesora a Presidencia de la República, no son cientistas sociales, ¿no? Entonces, está todo muy girando en torno a ser exitosos en términos sanitarios. Pero no hay demasiado análisis de qué está pasando con la fragmentación social, con la exclusión, con la pobreza, ¿no? Con todos los fenómenos que nos sitúan ante una crisis social, como decía Cepal en el documento ese que leí al principio, ¿no? La mayor crisis quizá en muchísimo tiempo. Y eso no se soluciona con una vacuna. O sea, la vacuna va a aparecer, supongamos que todo el mundo tiene acceso a eso, porque ahí también va a jugar la desigualdad. Y en caso de ser así, todos los otros problemas siguen estando, ¿no? O sea, entonces digo, es un reconocimiento que a mí, en lo que me es particular, me parece que es parcial. Sí es cierto que la universidad tiene, y es importante que sea así, que tenga reconocimiento de sus científicos, ¿no? En el área de las ciencias biológicas y el papel que están jugando, que es importante, indudablemente, pero es selectivo. Simplemente eso. Bien, gracias Jorge. Si me permiten, Juan, me dejás leer la pregunta de Erika, que dice: buenas tardes para los tres expositores, y bajo lo que indican, ¿hay algunas señales de reversión o de rutas alternas a la crisis? ¿Cómo la gente y las organizaciones locales e internacionales están reaccionando? Y si hay acciones o pueden haber acciones sociales para generar otras formas de colaboración. ¿Quién quiere iniciar? No, yo solo para poner un ejemplo práctico, un comentario antes a lo de Jorge, pero complementándolo. Yo creo que esas desigualdades territoriales, que como muestra bien clara la evidencia, finalmente no fue un problema de plata, porque nunca tuviste tanta inyección
en política territorial y sin embargo la convergencia nunca sucedió, es parte de la discusión de esa matriz de la estructura básica extremadamente central, ¿no? Es decir, el poder decisorio sobre los territorios fue nulo. Solo hubo plata asignada de carácter central con medidas bastante homogéneas que tratan igual la informalidad en Colonia que en Cerro Largo, que es un departamento fronterizo, o en Rivera, que tiene una cuadra de diferencia con Brasil, ¿no? Entonces esas soluciones de paquete también impactaron para mí en no reconocer la heterogeneidad territorial, pero sobre todo tampoco en no reconocer al territorio en qué tenía para decir a la hora de diseñar políticas. Y eso con respecto a lo que decía Jorge. Con respecto a la pregunta, nosotros tenemos un caso bien interesante, ahí sí de mi práctica más en el rol más profesional, que es nosotros, la Agencia Nacional de Desarrollo, por ejemplo, tomó un rol bastante importante en el tema de las medidas económicas. Hubo una centralización en las medidas, por supuesto, y todos los días salían medidas distintas y salían medidas de distintos ministerios y distintas agencias, y de repente se posicionaba la agencia en donde yo me toca trabajar como el lugar en donde se concentraba la ejecución de esas políticas. Nosotros pasamos de tener 0 consulta a tener 4.000 a 3.500 a 4.000 consultas diarias sobre si le tocaba o no le tocaba alguna de esas medidas. Y cuando lo analizábamos, la mayoría de esas consultas llegaban de Montevideo y Canelones. Entonces ahí hubo 2 reacciones de las cúpulas decisorias. Una es, eso es así porque acá está la mayor cantidad de gente, que podría ser un argumento válido, y el argumento que nosotros propusimos fue, en realidad hay toda una red territorial de instituciones que existen, que son las que están atajando el problema, y que hacen de primera línea de fuego, y montamos una especie de red territorial, en la que efectivamente se comprobó, había más de 80 instituciones que estaban tratando de dar respuesta a su asociado, o a su pyme, o a su emprendedor, o a su empresa, o a su beneficiario, que le estaba llegando información muy dispersa de todos lados, todas emitidas desde la lógica central, pero con muy poca participación de las redes locales. Existía una red, como bien dice Pablo, que trabajó y que fue la que tuvo en la primera línea de fuego, lo único que, por eso, el mismo hecho puede ser analizado de 2 perspectivas, ¿no? Un tema crucial como este era la simetría de información, es decir, instituciones con mayores capacidades tenían mejor acceso a la información sobre medidas, y las instituciones que estaban más complejas o más complicadas en términos de capacidades no accedían ni siquiera a la información sobre las medidas. Pero sí hay una red ahí de institucionalidad que existe, que va a ser clave para el proceso de reconstrucción. Sí, me sumo a esto de las redes que están constituidas y cómo juegan en este contexto. Creo que han sido, en el caso de las experiencias más próximas de la región donde habitamos, primero que es un territorio que no ha habido muy perjudicado en términos de el desempeño laboral de las actividades principales, si bien hubo una primera etapa donde las industrias estuvieron más cerradas, el tema del agro y demás siguió funcionando. Si bien también hay mucha economía informal en el territorio, esto se fue, digamos, manejando, y aparecen alternativas en torno a ayudas nacionales y algunas otras estrategias provinciales en términos de ayudar a estos actores. Pero en el caso, por ejemplo, de los territorios donde estamos trabajando, hubo una articulación de entrada, y creo que tiene que ver, como ya venían trabajando, donde el rol de los gobiernos locales, en diálogo con quizás autoridades que tenían que ver con lo sanitario, con defensa civil, policía y demás, articularon acciones en términos del control que se requerían en las primeras fases, y aparecen a partir de la habilitación de diferentes fases otros diálogos que tenían que ver con, yo le digo, los actores más tradicionales que venían formando parte de determinadas redes y que vuelven en torno a esto de la reactivación productiva, los espacios de diálogo y cómo dialogar, y otros actores que aparecen como nuevas institucionalidades que por ahí eran grupos que no están representados o nucleados en ninguna organización
y acudían al Estado para la demanda y para empezar, al Estado local, para empezar a ver cómo se generan los protocolos en este sentido. Hoy estamos, digamos, en que aparecen diferentes actores que van tomando de referencia los estados locales en ese sentido. Y ahí también hay un trabajo que creo que hay un reconocimiento por parte de algunos gobiernos locales, digamos, del rol que jugamos en estas experiencias, facilitando, insistiendo en la importancia de generar redes, de articular para establecer espacios de diálogo que permitan ayudar o colaborar en términos de quizás algún diálogo a nivel provincial para movilizar algunas cosas, y quizás otros diálogos en términos de decir, bueno, te ayudamos en esta conformación del protocolo para avanzar con tu trabajo. Creo que ahí reconocen, digamos, nuestro rol de la insistencia constante del diálogo y de los espacios de diálogo como una forma de, primero, compartir información de cómo estaban haciendo las organizaciones para afrontar en los primeros momentos en forma virtual, digamos, y segundo, cómo empezar a partir de otros diálogos más particulares con nuevas institucionalidades o con actores más tradicionales que venían reclamando y que tienen más capacidad de lobby, como dice Diego, de cómo ir vinculando, pero el Estado local, por lo menos en nuestro territorio, hoy es un referente para vincular en lo multinivel a nivel provincial y para empezar a ver soluciones o empezar a pensar políticas o acciones de reactivación o de esta nueva normalidad, como la llaman. Creo que sí, por eso insisto en que hay que fortalecernos en el cómo, y que claramente el cómo nos va a permitir abordar otros problemas. Y en términos de lo que le decía Jorge y lo que recuperan sobre las inequidades territoriales, bueno, ahí tenemos que dar una batalla desde lo territorial y desde nuestros intereses en torno, creo que es más militante nuestro interés de que sí, que hay territorios heterogéneos, que la pandemia viene a acentuar y a profundizar desigualdades, y que también, si bien uno quiere dejar un dejo de esperanza, entiendo que las salidas no van a ser de las más esperanzadoras y que van a haber cuestiones de desigualdades que no vamos a poder solucionar porque van a requerir digamos, de modificar un poco esa base estructural básica y de entender los discursos y lo que hay detrás de los discursos. Bueno, creo que quise responder un poco a todo lo que venían discutiendo. Muchas gracias. Gracias, Romina. Le pedimos a Juan, que había levantado la mano. Juan Hola, Romero, director del Departamento de Ciencias Sociales del SENU. Gracias, Juan. Bien. Bueno, en primer lugar agradecer a los expositores por el tiempo, por la verdad, ayudarnos a pensar estos temas, que no es poca cosa. Agradecer al grupo, tanto el grupo interdisciplinario como a la unidad de extensión y a la gente del departamento que se involucró en estos temas. Es todo mérito de ellos, la verdad. Y creo que es una necesidad tener estos espacios y tratar de amplificarlos con otros colegas de otros territorios, porque en definitiva intercambiar con colegas de Santa Fe, con colegas de Misiones, de Corrientes, es volver al viejo sueño artiguista. Entonces creo que siempre hay una posibilidad de recuperar algunos sueños. Lo mío es un comentario y una pregunta. El comentario es que después de escucharlos me queda como retumbando en la cabeza que sobre el concepto de desarrollo territorial hay como dos visiones, ¿no? La visión de la cooperación dentro de un territorio, y esa cooperación entre actores con una participación activa del Estado logra desarrollo. Y por otra parte, bueno, en ese territorio hay conflictos, hay intereses contrapuestos, y el Estado en una de esas, a través de alguna política, logra buscar algún equilibrio, y que a algunos de los que les va mal les vaya un poco mejor, y a los que, como diría Fernández, bueno, si ganas plata, trata de ganar un poquito menos, pero no que no gane. Lo que la evidencia nos muestra, tanto en las experiencias europeas como en las como el programa LEADER, por ejemplo, y en las experiencias latinoamericanas, es que cuando uno desde lo académico parte deductivamente
postulados de ese tipo, se va a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y la experiencia latinoamericana tiene una matriz que desde que bajaron los españoles, que es generar desigualdad. En cualquier formato de generación de riqueza, si ustedes miran las conformaciones de las familias que gobiernan en nuestros países, van a encontrar de que los Macri son muy pocos, los que bajaron del barco, ¿no? Bueno, y todos sabemos cómo el papá de Macri logró hacer muchos de esos negocios, ¿no? En fin, no vamos a entrar en esos detalles. Pero por hablar del caso argentino, ¿no? Podemos hablar lo mismo del caso brasilero. Si uno ve la conformación de la familia Matarazzo, una familia clásica y que logró formar parte de los grupos de mayor poder económico en el estado de San Pablo, uno va a ver de que no es que bajaron y pobrecitos trabajando toda la vida, no ahorrando dinero, los tipos lograron tener un capital como el que tienen. No fue así. Esas matrices de desigualdad se sostienen en el tiempo, y lo que uno observa es de que estos grupos económicos en la actualidad están comenzando a ser comprados por grandes grupos multinacionales, y comenzamos a observar que los chinos comienzan a aparecer en estos grupos, o muchas veces en alianza o en articulación de intereses con el propio sector público. Entonces las políticas, por más que le vaya bien al conjunto de la sociedad, ocurre lo que Jorge muestra, ¿no? Hay territorios que venían ya con procesos de desigualdad, y en estos procesos de bonanza económica y de empuje por parte del Estado con determinadas políticas activas, no logran disminuir las brechas de desigualdad. Si uno mira el caso argentino, va a darse cuenta que ocurre más o menos lo mismo con las provincias del norte y lo que sería la zona rica de la Argentina, toda la zona de la provincia, todo lo que sería el área pampeana, básicamente. Si uno mira el caso brasilero, va a darse cuenta que ocurre más o menos lo mismo con el eje Río-San Pablo, Río Grande del Sur, y lo que es del nordeste para arriba. Entonces lo que uno observa es que hay movimientos que pueden ser de crecimiento económico, pero no necesariamente de disminución de desigualdades, y específicamente de los territorios. Entonces uno dice, bueno, el Estado invierte, el Estado hace, pero resulta que en definitiva los resultados son bastante escasos, ¿no? Entonces viene mi pregunta, ¿qué papel cumple que los actores locales les interese mantener esas desigualdades? O sea, el Centro Comercial de Salto, la Asociación Agropecuaria de Salto, los productores hortícolas más grandes, que venden ya a esta altura por contrato y a futuro con las grandes cadenas de supermercados del sur y del este del país, ¿no estarán siendo beneficiados por este tipo de situaciones? Y entonces no quieren aliarse con el Estado, no quieren, en definitiva, tratar de tejer con otras políticas de desarrollo que en definitiva lo que hacen, según ellos, y en palabras de los representantes actuales, que hay que reconocerles, en el caso del señor ministro Uriarte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo dice con mucha crudeza y con mucha claridad, y uno le agradece la sinceridad, la competitividad pasa por rediscutamos los salarios de los trabajadores rurales. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Se podrá pensar que el Estado centralista? Sí, pero ¿no se considera acaso que los propios actores también pretenden que estas políticas se mantengan? Y cito un ejemplo y con esto termino. Allá por mediados de la primera década de este siglo, la decana de Facultad de Ingeniería nos convoca porque el centro comercial de Tacuarembó y de Paysandú plantean a la universidad la posibilidad de iniciar la carrera de ingeniería. Entonces nos solicitan que hagamos un estudio, en aquel momento era la ingeniera Simón, la decana, bueno, ahora nuevamente lo es, y hacemos el estudio, y en concreto lo que encontramos es que no hay demanda concreta por ejemplo, la cadena Mafri de frigorífico, porque lo que nos dice el gerente de recursos humanos es,
Yo no quiero ingeniero. Yo lo que quiero es un tecnólogo que me arregle la máquina, porque la máquina la traemos de San Pablo. ¿Para qué quiero ingeniero? Encarezco costos. Lo preciso son tecnólogos. Entonces, cuando uno mira la matriz de egresados de nuestro CENUR, tenemos una alta composición de estudiantes, ¿no? Una de las mayores tasas de estudiantes universitarios en el interior, pero cuando vemos los egresados, no condice con la PEA de egresados universitarios. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un mercado laboral que no demanda toda esa cantidad de egresados universitarios. Entonces, el territorio lo que está generando es fuga de cerebros hacia otras partes del país o extra país. Entonces, la pregunta mía es esa. ¿Querrán los actores formar parte de esas políticas de descentralización? Eso. Gracias. Bueno, no sé si Romina, Jorge, Diego, ¿quieren hacer algún comentario? Yo también me lo pregunto. Digo, es un interrogante constante, claramente. Creo que ahí viene un poquito también esto que decía Diego para mí, de leer detrás de los discursos y de entender los intereses y de entender que quizás hay actores que claramente tienen ese posicionamiento político, ideológico, y a los cuales tenemos que entrar en tensión. Y bueno, esto también es, esa construcción también es estirar un poco de la cuerda en el rol que nos toque y desde nuestro posicionamiento. Claro, pienso, digo, en los temas territoriales. También hay otros actores que no tienen voces, y ahí creo que en el rol del Estado, principalmente de los gobiernos, y de los ejecutivos y legislativos, y de la mano también de la universidad, ¿por qué no? Si la universidad asumiera ese compromiso militante, hay actores que claramente hay que involucrar en determinados diálogos, por más que haya asimetrías de poder en esas relaciones, y que sepamos o conozcamos o prejuzguemos que quizás no podamos dar vuelta a algunos de esos discursos. Pero bueno, sí es la pregunta que creo que nos persigue a varios, digamos, claramente. Pero bueno, ahí la inquietud está en cómo facilitamos desde otros roles en términos de los diálogos y otros actores, cómo facilitamos involucrar a más voces en determinados debates y a cuestionar, plantear otras alternativas a esas voces que claramente están a lo mejor a las antípodas ideológicas. Sí, si el pensamiento es muy estanco, difícilmente logremos acuerdos mínimos, pero creo que no hay que dejar de intentarlos. Yo solamente estoy de acuerdo con Juan, hemos estado en algún conversatorio discutiendo, voy a dar una perspectiva más politológica si se quiere, pero en lógica con lo que viene Romina. El problema no es que los actores que estamos pensando se beneficien o no de determinado status quo que favorece determinadas desigualdades, porque es parte de la lógica democrática, es parte del debate, y nadie le va a pedir a la asociación rural que haga un manifiesto por la equidad territorial y la desigualdad de las clases populares. Yo lo que sí creo es que faltan en ese debate público voces, que es esto que dice para mí Romina, y claro, si faltan voces, falta amplitud y falta qué debatir, y en eso también la universidad tiene un debe, en el sentido de acercarse con la universidad y dentro de la universidad los distintos actores que conviven dentro de una universidad, pero un debate mucho más plural, un debate mucho más rico, que claro, que lidia contra una inercia institucional que por ahí tiene un siglo en algunos casos de algunas instituciones, y que no aparece claramente el contrapeso a esta lógica. Y después, esto es más politológico, pero y tal vez lo refiero más al caso del litoral. Hace 20 años hablamos los mismos, ¿no?
Entonces, si a los mismos nos hacen las 20 veces la misma pregunta, vamos a contestar lo mismo, vamos a contestar más o menos igual, porque no hay cambios drásticos de paradigmas, salvo el caso de Costamaña, cuando se volvió freiriano, que es el cambio grande. No, pero saliendo de la broma, digamos, nosotros hacemos ejercicio de priorización en Salto hace 15 años y queremos que salgan distintos, cuando si uno mira la foto de los que están sentados ahí, somos hace 20 años lo mismo, que nos hacemos las mismas preguntas y generalmente contestamos las mismas respuestas. Entonces, creo que también la renovación de las élites locales y de las renovaciones institucionales también son fundamentales para cambiar la dinámica del debate público en los territorios. Muy bien. Jorge. Sí, yo en lo que me es particular con respecto a lo que planteaba Juan acerca de los actores y que puedan haber algunos actores que en particular no desean que hayan cambios porque esta situación les beneficia. Yo creo que justamente de eso se trata, es que hay diferentes tipos de actores, ¿no? Creo que, a ver, hay actores locales que juegan a nivel nacional, ¿no? Que tienen capacidad de incidir políticamente y que son muy poderosos económicamente, y esos actores no participan, desde mi punto de vista, por mi experiencia de trabajo, en las instancias locales de discusión del desarrollo territorial, ¿no? Quienes se involucran en estas instancias locales de discusión del desarrollo territorial básicamente son los actores más vulnerables, aquellos que sí necesitan de que el Estado los atienda en algún punto, a través de capacitaciones, a través de microcréditos, etc. Los actores grandes van directamente a los niveles centrales del Estado. Eso por un lado. Después, también cómo se dirime la agenda del desarrollo territorial a nivel local. Porque, en parte lo que decía Diego, bueno, ¿quiénes participan? Más o menos siempre los mismos, ¿no? Entonces, supongamos que nos juntamos para discutir el futuro del desarrollo de Salto, ¿hacia dónde va? Lógicamente, que los actores que participan ahí, en esas instancias, van a proponer que el futuro del desarrollo de Salto pase por los sectores de interés, es decir, ¿no? Donde esos actores participan. Por ejemplo, que Salto tiene que seguir teniendo turismo, que Salto tiene que seguir teniendo producción hortícola, frutícola, citrícola. Estudios del departamento hace rato que muestran que en cualquiera de los modelos de desarrollo de esos sectores generan empleo de mala calidad. Entonces, la cuestión de las desigualdades territoriales puede tener que ver, como decía Diego, con una descentralización inacabada, o no aprovechada, o un centralismo amable, como decía Diego. Pues yo creo que no podemos perder de vista de que hay una división del trabajo regional que genera empleo de mala calidad en determinados lugares y en otros no. Y el empleo es clave para generar procesos de desarrollo. Entonces, mientras eso no se modifique, va a seguir siendo así. El tema es, ¿en qué medida eso puede ser modificable a través de políticas de descentralización, por ejemplo? No lo sé. Es una pregunta en voz alta, ¿no? No estoy diciendo que lo sepa, pero son las dudas que me atraviesan, digamos, que me interesan en mi reflexión cotidiana, en mi línea de investigación. Entonces, creo que los actores no son buenos o malos, simplemente tienen intereses. Y de eso se trata, de que los actores están imponiendo, hay actores que tienen capacidad de imponer sus intereses, y otros no. Entonces, me parece que ese es el debate que hay que dar, ¿no? ¿Cuál es la capacidad en sí realmente, como decía Romina hoy, los cambios estructurales? No modificaciones superficiales, sino cambios estructurales. Y ese debate, desde mi punto de vista, está tapado. No se está dando. Esa es mi opinión. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a, si les parece, vamos a la última pregunta que va a intervenir. Pregunta o intervención, pero es Cristina Rundi. Muchas gracias, Cristina.
y luego hacemos un cierre ya de la jornada. Cristina, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Porque tengo algunos perros de fondo, así que me disculpo desde ya por eso. Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones y los aportes, la verdad que me deja pensando en unas cuantas cosas y simplemente voy a decir algunas de ellas en las que me deja pensando, porque creo que pensar en el desarrollo y en este escenario tiene una complejidad enorme, y ahora voy a decir por qué. Primero porque estamos poniendo el foco en la pandemia, en el COVID, que eso a mí no me gusta pensar tanto en el post-COVID, si bien creo que es importante, sino más bien, como dijeron algunos de ustedes, en el durante. Y en este durante que están pasando muchas cosas, ¿no?, en la vida social y política. Y este durante además que viene con muchas fases. Viene con fases respecto a las medidas de los gobiernos, el nuestro en particular, que viene tomando distintas medidas. Y acá quiero colocar también respuestas de la organización colectiva, porque si nos importa lo territorial, nos tienen que importar las respuestas de las distintas formas de organización colectiva de los territorios ante este evento, ¿no? Pandemia y medidas del gobierno. Eso por un lado, y eso de por sí ya es un temón que daría para largo y tendido. Pero además también en lo que hace Uruguay y con el cambio de gobierno, como decían ustedes, estamos en un escenario, creo, de acentuación de desigualdades preexistentes, ¿no? Formas de desigualdad que ya existían y que se ven acentuadas, y a su vez cambios, como decía Diego, institucionales. Tenemos que estar como atentos a lo que nos está generando la pandemia en los territorios, en los distintos grupos sociales, y a su vez los cambios institucionales que está generando el nuevo gobierno. Y eso en términos de desarrollo creo que nos lleva a mirar, primero, los recortes que están aconteciendo y que la tendencia que tenemos muchos y muchas es ir mirando qué está pasando en materia de políticas sociales, por ejemplo, que está siendo muy evidente, y como decía Diego, o sea, es un país con una larga trayectoria e historia de políticas sectoriales y verticales, y esas han sido las que han determinado a los territorios en gran medida. Entonces tenemos que estar atentos a los cambios en materia de políticas públicas, estas, ¿no?, las sectoriales, y también a las pensadas para el desarrollo territorial, que yo no vengo particularmente tan atenta, pero seguramente algunos de ustedes, ¿no?, a toda la nueva configuración de OPP, y bueno, y todo lo que incide en materia de las políticas pensadas para el desarrollo territorial. Entonces ahí ya tenemos como todo un panorama de mirar la transformación de la política pública, ¿no?, institucional, que igual es acuerdo totalmente con lo que han dicho, que en Uruguay sigue siendo vertical, no necesariamente atendiendo a los territorios y demás. Acuerdo también con esta perspectiva de Jorge, de bueno, si no se alteran las matrices productivas, ¿qué tantos cambios, ¿no?, van a acontecer? Entonces, tenemos que pensar la política económica, la política económica, y creo que muchas veces nos quedamos cortos y cortas en eso y no miramos el Ministerio de Economía o no le entramos más de fondo como deberíamos, ¿no? Y después sí voy a decir como una última cuestión que me parece importante para lo territorial, es no perder de vista, como dije antes, las formas de organización colectiva que ya existían y que se ven ahora con el escenario de la pandemia fortalecidas, y además que se están entretejiendo, y ahí tomo un poco lo que decía Romina, ¿no?, las redes en el territorio. Acá en Salto, por ejemplo, ahora está funcionando una intersocial, que agrupa a muchas organizaciones sociales, ¿no?, para dar respuesta a estas situaciones emergentes del COVID, pero también de los cambios que están aconteciendo políticos. Entonces, mirar esas formas de organización que ya existían, que ahora se están tejiendo e interconectando, y acá quiero agregar una última cosa, que es que si nos importan las desigualdades de verdad, y si tenemos una concepción de desarrollo que pretende que mejore la calidad de vida de todas las personas, y particularmente que atienda a los sectores más vulnerados, creo que tenemos que empezar a pensar justamente en esos sectores. Y lo que quiero decir con esto es que siempre atendemos, y me encantó cómo arrancó Romina en esta pregunta de ¿con quiénes?, ¿no? Porque siempre el actor o el sujeto o sujeta del desarrollo es el que forma parte de algunos espacios que son los que siempre miramos y a los que siempre convocamos y atendemos y que están sólidos.
¿no? Pienso en el empresariado local, ya sea de gran escala o de menor escala, pienso en el movimiento sindical, pienso en el movimiento estudiantil, los partidos políticos, todas las formas que ya conocemos, pero hay gente que queda por fuera de esas formas. Pero esa gente también hoy en este escenario COVID es la que se está organizando fuertemente en los territorios, por ejemplo con las ollas populares y con otras formas, y también quiero colocar en esto el pensar en las economías locales desde la cuestión del emprendimiento, porque hay mucho emprendedurismo actual que no es ser emprendedor porque quiero, ¿no? porque lo elijo y demás, sino que ahora tenemos un emprendedurismo porque es lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en esas formas de organización social y colectiva, políticas de los territorios micro, y por qué no concebirlos también como sujetos con quienes pensar el desarrollo, y también cómo pensamos las economías locales y esta suerte de redistribución que estamos haciendo muchos de nosotros y nosotras, que estamos, de hecho, comprándoles a emprendedores y emprendedoras, ¿no? Para poder activar la economía de otra manera. Eso, muchas gracias. Había silenciado el micrófono, perdón. Muchas gracias, Cristina. No sé si quieren hacer algún comentario. Jorge, Romina, Diego. No. Si no, vamos a... Yo solamente Gracias, agradecer. Cristina. Perdón, Sí, Jorge. no, agradecer, saludar a todos, a todas, y bueno, que me pareció bien provechoso, porque quizá esto, lo bueno que tiene esta situación a la que nos hemos obligado es a generar instancias que habitualmente no lo haríamos, ¿no? Entonces, más allá de que nos reímos de que no es lo ideal y todo eso, indudablemente que lo hacemos, o sea, de otra manera difícilmente andaríamos todos corriendo por ahí. Y no viajaríamos y nos pondríamos, cuando en realidad se podría, porque la tecnología ya estaba, ¿no? Entonces, digo, de mi parte, muchas gracias por la invitación y le mando saludos. Estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes, pero vamos a pedirle para el cierre a Natalia Vicio, a Natalia Robaina, si pueden. Natalia quería hacer un comentario también, y ya Natalia hace después el cierre. Muchas gracias. Bueno, pero en realidad como ya me parece que fue muy rico el intercambio, y también esto está bueno de compartir estos espacios con gente que nos conocemos y que no nos caracteriza precisamente el uso medido del tiempo y el respeto de los minutos que nos asignan para hablar. No voy a pasarme, y sobre todo porque, bueno, un poco también respetando y tratando de un poco, ¿no?, de mantener esto que hemos propuesto durante estos 4 encuentros, ¿no?, de también tiempos para manejar también estas instancias, tampoco playarnos tanto, simplemente, nada, mucho de lo que también quería un poco compartir ya se fue planteando, y creo que eso está bueno, ¿no? Nos interpelan, nos inquietan, aspectos que son comunes, ¿no? Esto que decía Diego, hace rato que nos vemos, sí, nos vemos, pero creo que también con miradas renovadas. Y si evidentemente hay discursos que no hemos podido instalar, es porque evidentemente que tendríamos que empezar a pensar qué estrategia hemos utilizado para colocar, ¿no?, y reivindicar esos espacios, ¿no?, y esta mirada territorial. Yo en eso también soy como buena hincha de Peñarol, suelo ver, y eso está bueno de ser la última que hable, porque nadie va a poder decir otra cosa. No, también de recuperar esta mirada como un poco más esperanzadora, el amarillo en todo este contexto de negro que se convive y que está. De hecho, ayer un poco también escuchando, ¿no?, una presentación que hizo Klixberg también, estuvo muy buena, y también recuperando en todo este contexto que plantea mucho de lo que ustedes ya traían, ¿no? Mayor, también hay tendencias que dan cuenta de, ¿no?, mayor centralismo, medidas autoritarias, esto también como un campo fértil para poner en práctica y extremar también posturas, lamentablemente, ¿no?, xenófobas, distintas formas de discriminación, etcétera, etcétera. También hay
sí algunos indicadores como bastante no esperanzadores, ¿no? De hecho, todas las conquistas y los debates y la lucha del movimiento feminista o de los movimientos, ¿no? No se va a callar, o sea, vino como para quedarse. Sí, nos desafiarán a pensarlo desde otros lugares. Los jóvenes, y él planteaba, eso a mí me sorprendió bastante también, estos jóvenes que a veces creemos que tienen apáticos, no, hay un 45% que apoya justamente, que está preocupado y vinculado a todo el tema vinculado a los cambios en relación al cambio climático, a recuperar y pensar otras formas también de vincularnos con la naturaleza. O sea, hay también otras señales que dan cuenta de que es posible pensar otras alternativas. Esto ustedes también lo traían en ¿no? Que también lo estuvimos compartiendo también en las instancias anteriores, ¿no? El miércoles pasado hablábamos también, ¿no? Un poco de esta relación entre, ¿no? qué ciudadanía y qué política, ¿no? Nos va instalando la forma como vamos encarando la pandemia, pero que también, ¿no? En todas ellas me parece que recuperamos siempre esto que también ustedes hoy colocaban, que es, bueno, la pandemia también manifestó o reforzó, o en realidad puso en evidencia situaciones que ya traíamos, ¿no? Y sí nos desafía capaz en todo esto de la limitación de nuestra acción colectiva, ¿no? Y un poco eso es lo que hablábamos, ¿no? La vez pasada en el sentido, ¿no? de las restricciones fuertemente asociadas a las medidas de confinamiento, ¿no? Más allá de cuarentenas obligatorias o no, el confinamiento y la distancia física fue, como no es la medida ¿no? recomendada por todas las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales. Entonces, en ese sentido, también, ¿no? y un poco recuperando los planteos que Erika traía, que ahora ya no está más, pero no, cómo también pensar estas acciones colectivas en estos contextos, ¿no? ¿Qué ciudadanía vamos generando también a partir del uso de estos nuevos formatos, ¿no? Jorge traía. Capaz de otra forma no nos hubiésemos juntado, o capaz, ¿no? Bueno, serían otras tampoco hacer, ¿no? digamos, hipótesis sobre situaciones que no ocurrieron, no, tampoco tiene mucho sentido, pero lo cierto es que nos habilitan a generar otro tipo de encuentro, de espacios. Y también en esto de compartir, ¿no? ya 4 meses de distintos Zooms y distintas cuestiones, ¿no? está como esto abierto a decir, bueno, cómo justamente recrear y pensar las distintas formas de resistencia o de colocar estos discursos que no han sido hegemónicos, ¿no? y han sido minoritarios. Hoy se plantearon muchos de ellos y en relación a la mirada de muchos actores que no tienen capacidad de incidencia en la definición de la agenda pública, en la definición de los intereses que hacen a la vida democrática. Bueno, será también parte de nuestro desafío poder pensar cómo a través de estas herramientas podemos fortalecer, ¿no? ese tipo también de discursos más emergentes y de cómo a través también de estas herramientas generamos y organizamos, ¿no? las distintas formas de resistencia y de pensar en alternativas también, ¿no? en este contexto donde sí hay muchas señales que dan cuenta y un poco, ¿no? acentúan la historia que nos ha caracterizado y como continente más desigual del planeta, ¿no? y eso no es un sello que lo tenemos, pero me parece que estas instancias, y ya voy cerrando, nos permiten, y creo que eso tiene como la propia validez, estamos todos acá porque nos interesa, nos mueve y algo queremos hacer. Y pensamos en una universidad distinta, por eso estamos y queremos estar en estos debates. Un poco la propuesta de este ciclo surgió a partir de algunos intereses particulares, de hecho, ¿no? arrancó un poco la propuesta Natalí, la traía el grupo de acción universitaria, de justamente no solo quedarnos en la identificación y el apoyo, que sí lo hicimos y estamos trabajando aún en este fortalecimiento de estos actores que emergen vinculados a las ollas populares, pero también en esta tarea que nos compete de dar voz a esas personas para reivindicar otras situaciones o denunciar situaciones que ya preexistían y que la pandemia, ¿no? ahora visibiliza desde otro lugar o los torna más vulnerables, ¿no? Esto que Jorge decía, nos afecta a todos, pero no todos por igual, ¿no? Entonces eso me parece que es como bien clave. Y bueno, un poco en ese sentido, agradecer por eso sobre todo a Natalí, y le paso la palabra por si quiere cerrar con alguna idea o algo, porque un poco nos estuvo trabajando fuerte con Juan y con, ¿no? parte del equipo también de el grupo de acción esta universitaria, interdisciplinaria, y que bueno, esperemos hacer otro ciclo, por eso se llamó, vieron, primer ciclo de conversatorio. Bueno, si hay interés y ganas, esto nos va a llevar un tiempo más. La crisis social y económica, ¿no? está instalada y un poco ustedes lo traían y muy bien, y en todos los otros miércoles también, ¿no?
planteamos situaciones vinculadas a esto, al durante y al después, así que bueno, probablemente nos volvamos a encontrar. No sé, Nati, si querés decir algo más, solo vos estás habilitada para agregar algo más. Solo voy a decir que hay que irse antes de que quedemos los expositores y los organizadores, eso es lo primero que voy a decir. Y no, agradecerles bueno, quienes participaron hoy, a Romy, a Jorge y a Diego, pero también a quienes participaron en los 3 conversatorios anteriores que tuvimos. Y en realidad fue un trabajo grupal, que estuvo bueno también, de articulación de este grupo ante la emergencia sanitaria y el departamento, y ahí agradecerle a Juan todo el apoyo que nos dio cuando le llevamos la propuesta. También este ha sido un espacio de encuentro para los propios investigadores y docentes del departamento, que muchas veces por trabajar en líneas distintas no nos encontramos en algunos espacios, así que yo también celebro un poco eso, un poco no, celebro eso. Y también la intención de armar estos encuentros, estos diálogos, que fue el título que le pusimos, tiene que ver con esto también, de quienes están discutiendo estos temas son básicamente las mismas personas que representan determinadas instituciones. Los invitamos a participar, tuvimos más o menos éxitos en algunos que en otros, más cuando estaban como expositores que como asistentes, pero de alguna forma hay algunas personas que se han sumado y suman voces nuevas, me parece, a la reflexión, y creo que hoy hay un montón de cosas interesantes que se dijeron que ojalá que las podamos seguir profundizando. Yo no voy a decir más que eso, y muchas gracias y nos encontramos pronto. No, lo último voy a decir, perdón, es que hay una página en un espacio de la universidad, capaz que Fer me ayuda ahí, quedan colgadas todos los conversatorios. También otra forma puede ser acá, como Romy compartió acá, con compartir esto en otros espacios. Bueno, eso, un gusto. Gracias, Natu. Es la página de la sede Salto del CENUR, es www.unorte.edu.uy, y van a un destacado que se llama COVID-19. Adentro, en el grupo de acción universitaria, están alojados todos los conversatorios anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por el espacio y por los intercambios. Un abrazo grande. Chao, un Cuídense, abrazo. Romy. Chao, abrazo.